En 1938 no solamente se hizo la reforma del Paseo Bolívar, como estamos mirando, sino se empezó un proceso de sutura entre el barrio Chapinero, al norte de la ciudad, y la antigua ciudad que era Bogotá. Pues entre estas dos había un espacio verde bastante amplio, donde solamente existían algunos equipamientos burgueses como un hipódromo y una cancha de polo. También se construyeron algunos barrios residenciales como Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita y Palermo, donde se hizo la exposición de 1938, del cuarto centenario, y se construyeron algunos elementos como por ejemplo la Universidad Nacional, que pues, gracias a la venta de la hacienda del Salitre se pudo reunir todas esas facultades que se encontraban dispersas como si fuera una universidad de garaje hoy en día y que estaban en diversas viviendas y edificios del centro histórico. Y se construyó la ciudad universitaria inspirada en el movimiento Bauhaus alemán. En este proyecto intervinieron diferentes arquitectos. Está Fritz Carlsen, que ordenó cómo debería ser la disposición de saberes dentro de la propia universidad, y que Leopoldo Rotter resolvió a través de un búho, que es el búho que todavía se puede ver mediante aerógrafo. Y pues ahí se construyó el estadio Alfonso López Pumarejo, que también empezó en una fuerte competencia con el estadio El Campín. El estadio Alfonso López fue construido en el marco de la creación del campus universitario que le brindaría autonomía universitaria a la Universidad Nacional y personería jurídica. Es una pequeña versión del estadio que construyó en Berlín para las Olimpiadas nazis Werner Markt en 1936. Es una pequeña versión porque a este estadio le caben algo así como 13.000 personas, mientras que al estadio de Werner Markt, de la Olimpiada de Hitler, le caben 110.000 personas. Entonces digamos que era correspondiente con los recursos que cada nación tenía en ese momento. Pero este era territorio de Alfonso López, de la familia López, de Pedro López. Porque recordemos que el tipo, aunque pues digamos que quería modernizar el país, es uno de los hombres más ricos que existía en este país, Alfonso López Pumarejo. Es muy curioso que un tipo tan rico haya querido democratizar tanto un país, ¿no? El deporte estuvo monopolizado por las élites a través de los clubes sociales, creados con el fin único de desarrollar esos deportes, porque el deporte servía para la higiene, para la pedagogía, para la degeneración, para evitar la degeneración de la raza. Entonces digamos que a partir de la República Liberal el deporte se populariza y la República Liberal busca popularizarlo, pero también viene un proceso social que ya estaba generado durante las 3 primeras décadas del siglo XXI, del siglo XX. Es el saludo en Bogotá. Todos conocemos esa manerita tan tipa que tienen para saludar. Si se los encuentra no se le haga raro que a usted le digan "Hola, ¿cómo está?". Pero hablando de eso, de la concepción de ideas progresistas o novedosas para la ciudad y pues para la cultura de Bogotá también está el fútbol, que la introducción del fútbol también se organiza, se planea en el Café Windsor, que hoy es Café Pasaje, que queda en la Plaza del Rosario, sobre la Jiménez con Séptima, un poquito más arriba. Y en este sitio se reunieron algunas personas para fundar el club de Santa Fe, el equipo de Santa Fe. En Bogotá se da el espacio público de los poderes, las plazas, el Congreso, el Capitolio, pero desde siempre hay una tradición fuerte de espacios privados, ¿no? de cafés, de lugares cerrados, de discusión, donde se van a gestar, por ejemplo, discusiones sobre las últimas noticias de Europa. El café como espacio de encuentro social pues, implica como ese espacio de diálogo, de conversación, también de discusión sobre problemas múltiples, por ejemplo, negocios, asuntos del poder, pues la burocracia también, claro. Se reúnen cafés.
Pues es tan rara esa costumbre que finalizando el siglo XIX, Vergara y Vergara en su cuento famosísimo de las tres tazas, habla de la clásica de chocolate, la de té y termina con la de café como algo totalmente novedoso, asombradísimo con eso. El pueblo siempre pues ha departido y compartido, sino en cafés, en las chicherías. Era una actividad paralela, o sea, había cafés como para los intelectuales y la chichería para el pueblo, donde se le echaban o se dedicaban a echar chisme, prácticamente. Es igual, el café nace en Europa, digamos que el espacio del café nace en Europa también muy ligado a la prensa, ¿no? Eran lugares donde la gente llegaba, se sentaba, podía conversar de diferentes negocios y leer la prensa, comentar las últimas noticias. Y en Bogotá también los cafés del centro estuvieron muy ligados a la prensa, a los periódicos que estaban ubicados en la calle, en la avenida Jiménez. Desde los años, no sé, 30, 40 ya había varios periódicos, El Espectador, El Tiempo, estaban ubicados en esa zona. Ya no son los clubes sociales, sino los cafés donde está el espacio de la opinión pública, y la opinión pública entendida como cuarto poder. Es decir, como un espacio para definir muchas de las cosas de cómo va a ser editado el periódico del día siguiente, tanto del Gráfico, tanto del Espectador, tanto del Tiempo, digamos, de cómo se va a mover la cultura. En Bogotá, la historia de los cafés termina con el Bogotazo, ¿no? Después del Bogotazo, el 9 de abril se da un toque de queda en la ciudad durante muchos años y la cultura de los cafés y de la noche un poco se pierde en ese momento para renacer ya en este momento en que en el siglo XXI el centro está volviendo a tomar, digámoslo así, a ser el centro de la congregación, del lugar de reunión de las personas. Ahora lo interesante sería saber qué espacio ha tomado ese predominio de la reunión en la reunión informal donde se tratan asuntos serios, que puede decir de alguna forma. Hoy en día el Chorro de Quevedo es un espacio de encuentro de, digamos que de la bohemia bogotana, de estudiantes, de gente de los alrededores de acá, de turistas, y pues que esa actividad de cafés, de bares, de tomar chicha acá, de fumar marihuana, de venir a ver espectáculos de cuenteros, de malabaristas, en realidad es una puesta en escena que se ha hecho más o menos desde hace 20 años. En los años 50 esto no era así, o sea, el Chorro de Quevedo era simplemente un barriecito, un lugar de Bogotá, muy sencillo, pues donde vivían pues, los residentes tradicionales. Esta zona de la Candelaria siempre ha estado como muy sujeta al ambiente de inquilinatos y ya después como de un centro turístico y lugar de establecimiento de instituciones como culturales o burocráticas en general. Esta onda de bares y del ambiente así como bohemio y de venir aquí a pasar un buen rato, las noches en realidad yo creo que se vio más que todo como en los 90 y ya cogió buena fuerza ahorita y sobre todo con los turistas. Claro. Pues se le está metiendo la ficha que venga mucho turista pues porque este es el núcleo donde empezó todo. Pues de todos modos, hay lugares en las ciudades que más que lo que son, muchas veces son más importantes por lo que simbolizan, por lo que representan. Y tal vez por eso ha sido sometido a las políticas del mercado, del turismo, del comercio, de los bares, a veces de modo muy irruptivo, sin considerar, sin respetar las dinámicas propias del sector. ¿Será positivo en realidad volver esta vaina una Villa Leyva potencia? Pues yo creo que evidentemente toda ciudad tiene dinámicas propias del comercio y del mercado, pero lo que me preocupa un poco es que la historia se convierta en eso, digamos una visión limitante de la historia como un lugar para hacer turismo, para tomar la foto, que un poco es el modo de anular el contenido simbólico y poderoso de la historia. Pero pues al carajo todo eso. Lo importante es que este espacio colonial es uno de los más importantes, yo diría que es el espacio público más antiguo que tiene Bogotá. No sé qué más decir. Paramos ahí.
Ya, diga, eso es cámara acción. Luces, cámara. Vale, falta listo. A la una, a las dos, Otra toma. Algo muy curioso y que tiene gracia es el tipo blanco que hay en Bogotá. Bien afeitaditos andan coqueteando desde San Francisco hasta la catedral. Mirando vitrinas, estos chicos 5, 4, 3, 2, en la 1, calle drive lanzando piropos a las muchachas que muy juiciositas van a Porque se llama trabajar. chorro, quedó el chorro. Bien, bien, bien. Sí, sí. Podríamos comenzar así.